Noticiero informativo. Muy buenas noches. En Colombia firmar un contrato en cantidad está legalmente contratado. Hoy, en nuestro espacio de investigación, revelaremos una de las prácticas más comunes y condenables en el ámbito laboral, el llamado contrato realidad. Así es, así es. Según el más reciente informe del DANE, del 2025, la informalidad empresarial en Colombia afecta el 90,2% de las empresas a nivel nacional. Esto significa que cada 9 de 10 empresas operan al margen de la legalidad en al menos una dimensión, y una de las formas más frecuentes es mediante la falsa contratación por prestación de servicios. Nos apoyaremos en un caso real, reciente y fallado por la Corte Suprema de Justicia, la sentencia SL 828 del 2024, que aborda precisamente esta problemática. También analizaremos las estadísticas oficiales del DANE y reflexiones de expertos. Comenzamos con un informe especial. Y estamos en las afueras del Palacio de Justicia, donde la Corte Suprema toma las decisiones que definen el rumbo laboral del país. Y precisamente en 2024, la Sala Laboral emitió un fallo que pone en evidencia una práctica reprochable, el uso del contrato de prestación de servicios para ocultar una verdadera relación laboral. Se trata de la sentencia SL 828 de 2024, emitida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, un trabajador demandó a una empresa argumentando que aunque había firmado un contrato de prestación de servicios, en la realidad cumplía con todos los elementos de un contrato de trabajo. Había subordinación, cumplía horario y recibía órdenes directas. La empresa demandada alegaba que el vínculo era de carácter profesional independiente. Sin embargo, la Corte recordó un principio fundamental del derecho laboral, la primacía de la realidad sobre las formalidades, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política. ¿Qué dijo la Corte? Que para desvirtuar la existencia de un contrato laboral es la entidad que contrata la que tiene la carga de probar que no existía subordinación. En este caso, la empresa no pudo demostrar que el trabajador actuaba con autonomía e independencia. Por lo tanto, la Corte confirmó que se estaba ante un contrato realidad y ordenó el reconocimiento de todas las prestaciones sociales, salarios, vacaciones, cesantías, primas y demás derechos laborales. ¿Por qué eso es condenable en nuestro concepto? Porque no se trata de un error administrativo, es una estrategia deliberada para evadir obligaciones legales y constitucionales, lo que quiere decir que es aprovecharse de la necesidad del trabajador para ofrecer un contrato que en apariencia es legal, pero en práctica lo desprotege por completo. Como lo enseña el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, esta práctica es recurrente y afecta principalmente a los trabajadores más vulnerables. Para ello nos acompaña nuestra analista para entender los impactos de esta problemática. ¿Qué consecuencias tiene esta falta de ética y legalidad? Cuando hablamos de informalidad, los impactos son claros y afectan varios niveles. Por ejemplo, según el DANE, el 55,9% de los trabajadores en Colombia no cotizan ni salud ni pensión. Entre ellos tenemos a los vendedores ambulantes en Colombia, que solo el 0,7% de ellos está afiliado a una ARL, lo que los deja expuestos y desprotegidos si se accidentan. En cuanto a las empresas que incumplen la ley, la informalidad genera competencia desleal, es decir, que es difícil competir en precios cuando los que evaden impuestos y prestaciones y muchos prefieren arriesgarse a una demanda porque es más rentable a corto plazo. En cuanto a la informalidad por sectores, tenemos que no afecta al desarrollo del país, donde la minería es más que todo un 100% ilegal, el transporte un 98,6% y los sectores como la construcción tienen un 96%, donde esta informalidad empresarial llega a significar menos recursos para los hospitales, las escuelas y las obras públicas. Hemos visto los hechos, la sentencia y las estadísticas. Ahora como equipo queremos compartir nuestras conclusiones y reflexiones. Primero, este ejercicio nos generó una mezcla de indignación y preocupación. Indignación porque, como lo evidencia la sentencia SL 828 de 2024, hay empresas que deliberadamente diseñan contratos para engañar a sus trabajadores. Y preocupación porque, como lo muestran las cifras del DANE, la informalidad no es la excepción, es la regla. En segundo lugar, tenemos los impactos contables y económicos. Los impactos negativos de la ilegalidad. Empresas con estados financieros irreales que no reflejan los pasivos laborales que han acumulado. Provisiones inexistentes para prestaciones sociales, lo que genera un riesgo latente en demandas millonarias. Cuando la demanda llega, como es el caso de la sentencia SL 828 del 2024, la empresa puede enfrentar pagos retroactivos que la lleven a la quiebra. Ahora vemos los impactos positivos de la formalidad. Empresas con pasivo real y transparencia financiera, lo que genera confianza en bancos e inversionistas. Sostenibilidad a largo plazo, sin el miedo constante a una demanda. Y contribución real a la financiación de la salud y las pensiones de los colombianos. Y en tercer lugar, nuestras propuestas. Como estudiantes, no podemos limitarnos a criticar. Proponemos 3 alternativas de solución. Bueno, como primera de estas alternativas tenemos la pedagogía legal obligatoria. Como lo sugiere el Instituto Nacional de Contadores Públicos, es fundamental educar a los trabajadores y pequeños empresarios sobre la diferencia entre un contrato de prestación de servicios y un contrato laboral y sobre las consecuencias de evadir la ley. Tenemos el segundo, es la fiscalización tecnológica. La DIAN y el Ministerio de Trabajo deben cruzar sus bases de datos para así detectar patrones de subcontratación ilegal. Si una empresa tiene decenas de contratistas que trabajan en sus instalaciones y cumplen un horario y reciben órdenes, eso debe activar una alerta. Y tenemos la tercera, los incentivos a la formalización, reducir temporalmente pues, los costos para fiscales para pequeñas empresas que formalicen, de manera que cumplir pues, la ley sea más atractivo que evadirla. Ya para cerrar, la sentencia SL 828 del 2024 nos deja una enseñanza clara. El derecho laboral no es un adorno, es una herramienta que tiene el trabajador para defenderse, para defender su dignidad. Y como futuros profesionales tenemos la responsabilidad de no ser cómplices de su simulación. Un punto que es mencionar, la calidad no es un obstáculo para el desarrollo, es un fundamento.
Y para finalizar, este informe realizado por los estudiantes Yair Salazar Jaramillo, Joana Vallejo, Laura Moreno. Ginette Torres. y quien les habla, Daniel Ruiz. Gracias.